Hola, bienvenidos todos, bienvenidos todas de regreso a nuestro quinto simposio mundial Emoción y Desempeño Docente. Estamos ya comenzando en Colombia la jornada de la tarde, pero como nos vemos desde diferentes partes, desde Europa, desde Egipto, desde el África, desde Estados Unidos, desde Norte, Centro y Suramérica, entonces tenemos diferentes horas. Acá estamos comenzando la jornada de la tarde y vamos a continuar con este abanico, con este cóctel, con este banquete de conocimiento alrededor de la educación y en esta oportunidad con nuestro querido amigo y compañero, miembro de RAICE y también miembro de la Corporación Universitaria Americana, investigador de la misma, Uriel Osorio Arango, que en esta oportunidad nos va a compartir sobre clima organizacional y su relación con los estilos de liderazgo en las instituciones de educación superior. El doctor Uriel está culminando su doctorado, eh, él es psicólogo, es especialista en psicología organizacional, es magíster en administración de negocios internacionales, docente tiempo completo en la Corporación Universitaria Americana, es conferencista y divulgador científico, consultor organizacional, social y educativo, es miembro de la red de RAITSE, es CEO y fundador de la empresa consultora organizacional Grupo SEO, autor de artículos, capítulos de libros y es investigador en el proyecto de investigación que nos reúne, alrededor del cual nos reunimos en este gran evento, conducta depresiva y su relación con la salud mental y el desempeño laboral. Doctor Uriel, bienvenido, estamos con usted, el micrófono es suyo. Un cordial saludo para todos. Iba a decir buenas tardes, pero en alguna parte ya es muy temprano, ya cercano a la noche, pero de antemano un saludo para todos. Muchas gracias por estar allí atentos a este quinto simposio mundial Emoción y Desempeño Docente, que definitivamente pues le está aportando a las diferentes organizaciones, no únicamente a las instituciones de educación, sino que también esta emoción y desempeño lo vamos a observar en su relación en todas las organizaciones. Para mí entonces es un gran gusto, un honor poder ser parte de este simposio mundial, ya el quinto, y qué orgullo pues poder hacer parte de tan importante evento. Muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, el impacto del liderazgo en el clima organizacional en las instituciones de educación superior, en este caso, pues producto de una investigación que se viene haciendo, pues también podemos identificar, vamos a mirar ese recorrido frente a ese proceso investigativo y al final, pues también vamos a poder encontrarnos con esos resultados, pero esos resultados están alineados a esas dimensiones que he podido identificar al interior entonces de este estudio que se ha realizado con una institución universitaria en particular y pues nos muestra unos resultados importantes para tener en cuenta. En este orden de ideas vamos a hacer un recorrido, vamos a empezar con una motivación, el problema, los objetivos, el marco de referencia, la metodología, los resultados, conclusiones y también pues esos referentes bibliográficos o esas fuentes que se han tenido en cuenta. Entonces, vamos a empezar hablando, claro, de motivación, pero esa motivación entonces que tenemos en cuenta para empezar a hablar de un tema tan interesante como es el liderazgo y el impacto que tiene en el clima organizacional y pues por ende ese clima organizacional cómo está impactando ese desempeño laboral en las organizaciones. Hablamos de todo tipo de organizaciones y pues donde encontremos personas laborando, pues vamos a encontrarnos entonces con líderes, colaboradores, talento humano que están en la búsqueda de cumplir unas expectativas esperanzadoras. Es decir, esas expectativas que tienen esos deseos que los motivan y que llegan a las organizaciones con un pensamiento que es poder encontrar allí, digamos, aquellos valores agregados que le potencialicen su desarrollo personal y también profesional. Entonces,
las personas llegan con unas expectativas, digamos, altas, pero encontramos en las organizaciones unos espacios no adecuados, pues eso empieza también a disminuir, digamos, que esas expectativas. Por eso debemos encontrarnos entonces un equilibrio. Y por eso en la búsqueda de un clima organizacional adecuado que propenda entonces por personas sanas, organizaciones sanas, personas más productivas. Entonces, hacia esa línea nos vamos direccionando, es decir, cómo se está gestando, cómo se está gestionando, cómo se está liderando el talento humano en las organizaciones y por ende, cuál es la respuesta de ese talento frente a ese estilo de liderazgo. Porque también podemos decir o preguntarnos por qué renuncian la mayoría de las personas a las organizaciones. Y hay respuestas contundentes como la siguiente: por culpa de un jefe. Nos estamos refiriendo pues a ese liderazgo. Cabe anotar pues que en muchas organizaciones la asignación del cargo como líder pues no garantiza que haya un liderazgo efectivo. Meramente es la asignación, la designación, la delegación de un cargo y tiene unas funciones inherentes a ese cargo, pero en el ejercicio, en la práctica, en el desempeño de ese liderazgo, pues no únicamente se remite a, digamos, a una situación operativa, a una dirección, a un control, a una planeación, pero escasamente en algunas partes vamos a observar que pues ese líder no tiene ese componente de desarrollo humano organizacional, es decir, que esté trabajando de manera directa, con empatía, interesado por el desarrollo de las personas en las organizaciones. Entonces, de ahí que esa es la motivación, pensemos nosotros qué nos motiva a ir a las organizaciones, qué nos apasiona ir a las organizaciones, pero también podríamos estar pensando qué nos desmotiva, qué hace que no queramos ir a las organizaciones, qué hace que se generen los niveles de ausentismo, niveles de rotación alto en las organizaciones, en fin, todos estos factores pues podrían tener esa respuesta, un clima organizacional no adecuado, que también está impactado por ese estilo de liderazgo. Entonces, vamos reflexionando en este camino que vamos a recorrer durante estos 45 minutos sobre este tema que es bien interesante y que es, digamos que, de un enfoque muy global, holístico en las diferentes organizaciones. Entonces, el contexto, digamos que nos podemos estar preguntando y generando entonces esa pregunta, ¿y es posible incidir en el clima organizacional de las instituciones por medio de las orientaciones derivadas del liderazgo? Entonces podemos empezar mirando el contexto, es decir, las organizaciones tienen unos objetivos, tienen unos medios, tienen un talento humano, unas personas, hay una estructura y unos recursos, pero esos objetivos, esos medios, esas personas, esa estructura y recursos, pues no garantiza el éxito, no es garantía de éxito. Además, entonces, necesitamos para que haya garantía de éxito, pues un liderazgo en cada uno de los procesos, un liderazgo que sea transformacional, un liderazgo que definitivamente pues esté en la búsqueda de la transformación de la persona y de las organizaciones y pues que esto le pueda dar garantía de éxito a todo ese engranaje, es decir, a toda esa estrategia organizacional y por ende, pues ese liderazgo gerencial pues está acompañado de otros estilos de liderazgo de acuerdo a los procesos en las organizaciones. Entonces, asimismo, cada uno de ustedes allí puede estar pensando, ¿qué tipo de líder soy? ¿Cómo me observan las personas? ¿Qué pensarán de mí o qué han pensado? ¿Qué huella estoy dejando en esa organización en la que estoy? ¿Cómo estoy transformando vidas? ¿Cómo estoy transformando organizaciones? Yo siempre he dicho algo en algunas de mis charlas o en las clases, porque también soy docente universitario, y siempre le digo, hay personas con una gran capacidad en las organizaciones, una gran capacidad para molestar, una gran capacidad para generar un mal clima organizacional, una gran capacidad para generar obstáculos en los procesos organizacionales. Pero también existe una gran cantidad de personas con capacidades extraordinarias
y con unos, digamos, unas competencias integrales para poder hacer gestión a nivel organizacional. Nos encontramos entonces, y también podríamos decir, bueno, ¿qué debe entonces tener el liderazgo? ¿Qué debe tener un líder? ¿Cuáles son esos componentes claves? Efectivamente, hablamos de 3 competencias claves. La competencia conceptual, es decir, es importante tener conocimientos con respecto a lo que voy a ir a hacer en las respectivas organizaciones, pero también es importante, es decir, esa parte conceptual, es importante lo técnico, es decir, saber hacer algo con lo que he aprendido, con ese conocimiento, pero no siendo más importante, porque lo voy a decir de número 3, lo humano, es decir, esa parte de competencia humana es bien importante en todos los liderazgos, es decir, cómo hacemos las cosas, pero qué hacemos, mejor dicho, nosotros. Pensemos, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, cómo nos comportamos durante el ejercicio o el quehacer o el desempeño, cómo hacemos nosotros y cómo lo hacemos, cómo nos comportamos. Bien lo dice Marta Alicia Ales, una experta en administración de recursos humanos, dice en su libro, las personas llegan a las organizaciones por sus competencias y salen por sus comportamientos. Entonces, de ahí que ese líder también pues, requiere, digamos, de unas competencias que hoy día llamamos inteligencia emocional o habilidades blandas o skill soft. Esas competencias claves para desenvolverme de manera exitosa en diferentes contextos a nivel empresarial. Y se escribe mucho de liderazgo, se habla mucho de los diferentes tipos de líderes, pero entonces, ¿qué componentes debemos tener en cuenta? Digamos que dentro de este proceso de investigación en el que he venido trabajando con referencia a este tema, pues nos va a permitir mirar unas variables que he identificado con claridad y que, pues de alguna manera también vamos a comprender y nos va a situar en la importancia que tiene un estilo de liderazgo adecuado en el desempeño de las personas en las organizaciones. Muy bien, en ese orden de ideas vamos avanzando. Hay un objetivo que siempre, pues digamos, dentro de este proceso, este estudio que se ha venido realizando, que he venido realizando, pues es analizar la influencia que tiene el liderazgo en el clima organizacional mediante una revisión exhaustiva de antecedentes y a partir de diferentes autores, pues identificar esa influencia que tiene ese clima organizacional que está impactado por el liderazgo en el desempeño laboral de las personas en las organizaciones. De ahí, el marco de referencia es importante. Dentro de ese marco de referencia, diferentes autores que hacen mención, Alberto Chavenato, Marta Alicia Ales, Peter Drucker, Stephen Robbins, acercándome también a qué cuentan, qué han escrito, qué dicen para poder soportar teóricamente todo este ejercicio investigativo. Es así como es un ejercicio cualitativo, descriptivo, donde me permito entonces hacer toda esa revisión, al mismo tiempo también poder hacer trabajo de campo, hacer, digamos, encuesta, cuestionario como técnica, pero también focus group. Este trabajo se pudo hacer antes de la pandemia y entonces pude hacer ese focus group en vivo y en directo, también estar interactuando y conocer aquellas percepciones y apreciaciones también de las personas que laboran en las organizaciones. Los resultados, voy a hablar de unos primeros resultados y esos resultados tienen que ver entonces con las dimensiones, esas dimensiones que identifiqué y que he identificado claves en todo este proceso de investigación con respecto a ese impacto. Es decir, porque claro está que nosotros nos vamos a encontrar que es muy importante todas esas competencias que, digamos, integran ese conjunto de habilidades, conocimientos y destrezas de un líder y que también podemos decir, bueno, son habilidades, competencias, destrezas que tienen los diferentes líderes en diferentes instituciones. El líder docente, ¿cierto?
el decano, el director, el coordinador, pero también en otra organización, el gerente, el director, todos esos líderes pues tienen en sí unas dimensiones que he podido entonces rescatar y analizarlas profundamente, y quiero pues compartir con ustedes esa parte hoy. Permiso, un poco de agua. Entonces, dimensiones del clima organizacional. Presente capítulo, porque hace parte pues de una serie de capítulos, pero me voy a concentrar en este capítulo específicamente que habla de las dimensiones del clima organizacional y su relación con el desempeño. Entonces, gráficamente podemos encontrar allí dimensiones del clima organizacional, colaboración, comunicación, condición de trabajo, carrera, satisfacción en el trabajo, formación, orientación al público, compensaciones. Todo ello, entonces, miramos estas dimensiones, cómo influyen en el clima organizacional y por ende, claro está, alineadas a ese desempeño en las organizaciones, a ese desempeño laboral, a ese desempeño académico, a ese desempeño gerencial, a ese desempeño administrativo. ¿Cómo lo estamos entonces? Es muy importante que también anoto lo siguiente. Normalmente cuando se le pregunta a una persona, hábleme de alguien de su organización, ¿qué estudios tiene? Dice, no, pues si usted me pregunta qué estudios tiene, difícilmente sé, pero si usted me dice cómo es, yo le digo. Entonces ya vamos también teniendo en cuenta que digamos, esa competencia humana de cómo actuamos haciendo las cosas, pues finalmente todo el tiempo nos están observando es cómo nos comportamos. Entonces de ahí que por eso Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional habla de unos niveles de desarrollo de inteligencia emocional, pero también nos dice claramente en su investigación, Daniel Goleman, psicólogo científico de la Universidad de Harvard, a partir del 90-91 empieza ya con un bestseller sobre inteligencia emocional y nos empieza entonces a decir, vea, tengamos en cuenta el coeficiente intelectual, el IQ, está ayuda a las personas o le aporta a las personas en su éxito profesional entre un 20 y un 30%, mientras que el coeficiente emocional, es decir, la inteligencia emocional, te está aportando entre un 80 y 90%. Es decir, que la inteligencia emocional y todas estas competencias que también ayudamos nosotros a potencializar, a reforzar y a retroalimentar al interior de las organizaciones, pues definitivamente es un valor agregado que, claro está, le damos al talento humano, pero que también se va a revertir en beneficios para la organización. Entonces, Peter Drucker decía, o capacita a las personas para que hagan bien su trabajo, así se vayan, o los deja sin capacitar para que cometan más errores. Entonces, en ese orden de ideas, también quiero hacer esa anotación, porque es muy importante que hoy día pues también tengamos esa posibilidad de comprensión frente a las necesidades y expectativas que tienen los colaboradores y que no son meramente de compensaciones en especie. También aquí, antes de empezar a explicar cada una de las dimensiones, pues también son esas compensaciones que estamos llamando salario emocional, ¿cierto? Ese reconocimiento, esas condiciones de trabajo, la parte de carrera, satisfacción, formación, orientación al público, compensaciones, colaboración, comunicación, todo ello pues hace parte también de ese desarrollo emocional en las organizaciones y cómo pues también entender pues que esa parte de la inteligencia emocional es aprender a diferenciar, a conocer mis emociones y también las de los otros. Es decir, poder entonces a partir de esas competencias cumplir de manera efectiva mis funciones y desenvolverme pues efectivamente en diferentes contextos a nivel corporativo. Entonces, en ese orden, miro aquí la hora que no se me vaya a pasar, que sé que ustedes son muy organizados en esta programación. Entonces, en ese orden de ideas, relación de la dimensión colaborativa. Entonces, observamos, yo allí expongo
de manera gráfica esta dimensión, la dimensión colaborativa. Entonces observamos allí las convenciones. M, que es mejor, la I, que es individualismo, C o clima organizacional, T, tensión. Y se asocia, sería ese símbolo, entonces, de doble línea. Aquí encontramos más colaboración, ¿cierto?, asociado con todo lo que tiene que ver con mejor clima organizacional, menos colaboración, entonces se asocia con individualismo, clima organizacional tenso. Entonces, vamos entendiendo ello, cómo es importante también dentro de la organización que los colaboradores, el talento humano, sienta que recibe apoyo, que hay colaboración, que hay acompañamiento, que tiene los recursos, y esto pues también definitivamente va a mejorar y le va a apuntar a ese mejor clima organizacional. Muchas veces nos encontramos en las organizaciones, digamos que normalmente en las empresas o muchas empresas quieren que las personas den lo máximo, pero les dan lo mínimo. Entonces, la idea es que sea de ambas partes. Entonces, podamos nosotros dar lo máximo con respecto a lo que vamos a hacer, a los proyectos que vamos a desarrollar y finalmente, pues también recibir de esa compensación colaborativa de la organización. Dimensión de la condición de trabajo, muy importante. Aquí encontramos las dimensiones, condiciones óptimas de trabajo, proporcionalmente sería allí la letra que tenemos allí. Tenemos que SP, grado de satisfacción del personal, DDF, disposición para desarrollar funciones, GB, calidad de vida, y tenemos el símbolo para asociar. Pues esto no está en otras partes porque es creación propia, son las dimensiones que he analizado y que por ende pues digamos, nos contextualiza de manera gráfica frente a lo que estamos hablando con referencia a las diferentes dimensiones. Entonces miramos allí la fórmula, entonces condiciones óptimas de trabajo proporcional al grado de satisfacción del personal, disposición para desarrollar funciones, esto pues hay una calidad de vida. Entonces, muy importante cómo dentro de esas condiciones, lo que les decía al anterior, es importante esa colaboración, es decir, que también encontremos nosotros unas condiciones de trabajo adecuadas, pues esto también le apunta al clima organizacional, pero de ese nivel de grado de satisfacción del personal. Muchas veces, por ejemplo, en una evaluación de desempeño, estamos midiendo el nivel de resultado o el cumplimiento de los indicadores o los KPIs, en fin, pero cuando vamos a observar el espacio, el punto de trabajo, pues las personas carecen de esos recursos. Esto también, pues, disminuye ese grado de satisfacción del personal. Entonces, es importante la condición que llevamos inicialmente, la colaborativa, muy importante sentir ese apoyo no únicamente de la organización, sino también de ese equipo de trabajo. Por eso es muy importante desde el comportamiento organizacional, cuando las personas llegan a las empresas, empezar a generar esas redes que les permiten hacer esas conexiones, que les permiten adaptarse con mayor facilidad, que les permite de alguna manera también adaptarse a esa cultura de esa organización. Entonces, es muy importante y que cuando ya estén allí, pues también se encuentren con unas condiciones de trabajo adecuadas para poder desenvolverse de manera efectiva. Dimensión de la carrera importante. Encontramos la relación institución-sujeto, sujeto-institución, es decir, el cargo que ocupa, desarrollo de funciones, habilidades y competencias, valoración del individuo, el perfil profesional, idoneidad, actitudes y actitudes, es muy importante. Normalmente las personas que están en la organización pues llegan con unas expectativas, pensemos en lo siguiente, así como cuando estábamos hablando el plano cartesiano, XY. Entonces, digamos que hay unas personas que llegan a la organización y llegan con un nivel de desempeño, es decir, les interesa hacer muy bien la tarea y la empresa empieza a capacitar, a prepararlo, a formarlo para que continúe haciendo o cumpliendo muy bien con sus funciones y también pues a nivel de
competencias blandas. Pero hay otras personas que no únicamente están en ese nivel de desempeño, sino también en el nivel de desarrollo. Es decir, que también desean crecer en la organización de otra manera, ocupando otro cargo. Entonces ahí están esos planes de carrera donde definitivamente también son importantes. Es decir, hay personas pues que tienen esa orientación, digamos, orientación al logro, al poder, a la afiliación, y de acuerdo a eso, pues la organización también crea estos programas para ir acompañando a los colaboradores en las organizaciones para que cumplan sus expectativas, esas expectativas esperanzadoras que traen de desempeño y de desarrollo, porque puede ser que la secretaria de la institución solo le interese ser secretaria, pero entonces dentro de la organización adelantamos un plan de formación y capacitación para que siempre haga bien su tarea o cada día la haga mejor y desarrolle otras competencias. Por ejemplo, esta pandemia nos lleva a reflexionar claramente. Las competencias tienen un promedio de duración entre 3.5 a 4 años. Ya se están disminuyendo, es decir, las competencias que tenemos hoy día, digamos a nivel laboral o competencias personales, van cambiando. Inclusive antes de la pandemia, si vamos a hablar de competencias funcionales, muchas competencias tuvieron que cambiar, es decir, pero es que no, yo todo lo hago acá, lo hago presencial, no me gusta la virtualidad, y todavía pues podía decirlo muy ampliamente y no había problema, pero hoy día ya las personas pues se exigen a sí mismos entonces esta conexión, porque el mismo sistema, las mismas organizaciones pues están diciendo, hay que conectarnos, hay que estar en la vanguardia, hay que estar en estos cambios que se están dando a nivel global, y que lo que hizo esta pandemia fue acelerar esos cambios de competencias. Entonces, de ahí que es importante también dentro de la organización empezar a buscar esos procesos de formación, capacitación que le permitan adaptarse a las personas a los cambios y a los nuevos cargos. Porque está claro que las personas no le tenemos tanto miedo, digamos, al cambio, sino a que nos cambien. Entonces, para ello, pues cuando hay nuevas cosas, cuando aparecen nuevas cosas que se salen del control nuestro, pues entonces lo que hacemos o lo que pasa es que se genera una incertidumbre, ¿cierto? Entonces, o frustración. Por ende, las organizaciones tienen un papel fundamental a partir directamente desde sus líderes para esos procesos también de sensibilización, de acompañamiento, de fortalecimiento y de potencializar esas competencias que finalmente, pues, un talento bien capacitado, bien preparado, se empodera, digamos, más productivo, más, genera mayor satisfacción. Y a eso es a lo que le queremos nosotros definitivamente apuntar hoy día, es decir, desde los liderazgos, desde en las mismas organizaciones, porque también buscamos personas adaptables, flexibles al cambio, no resistentes a estos cambios que se están dando. Entonces, es importante que también nosotros reflexionemos cómo estamos haciendo esos cambios constantemente, cómo nos estamos, una palabra que se está usando mucho hoy día, cómo nos estamos reinventando, ¿cierto? Cómo nos estamos transformando para poder entonces también, digamos, adaptarnos a esos cambios y poder también ajustarnos a esas posibilidades de desarrollo que se presentan al interior de las organizaciones. Muchas veces se presentan convocatorias internas en la organización para los colaboradores, pero no encuentran la persona allí. Entonces es muy importante también preguntarnos, como líderes, ¿hemos preparado nuestro talento? Hemos estado pendientes en su desempeño y en su desarrollo para poder llegar, por ejemplo, como esta metodología NIBACS y las 9K, donde voy llevando a la persona en ese proceso de desarrollo a nivel organizacional. Muy bien. Vamos entonces con la dimensión de orientación al público, muy importante. Este también es una dimensión clave, pues para poder entonces pensar en el tipo de profesionales que la sociedad requiere, satisfacción de los intereses y necesidades de las personas. Entonces pensamos en unos lineamientos del servicio ajustados a la norma, oferta, demanda, digamos una dimensión que las instituciones de educación deben tener en cuenta. Personal calificado, a través de ello pues también estamos haciendo un proceso de mercadeo y marketing de relaciones y una competitividad del medio, es decir,
quien ofrece el mejor valor agregado obtiene la mayor cantidad de personas, pero no es únicamente tema de infraestructura como lo mencioné al principio, o el recurso que garantiza el éxito. Necesitamos entonces también pensar en nuestro talento humano. Por eso muchas veces escuchamos en diferentes partes, diferentes instituciones o empresas, es que las personas que trabajan acá son excelentes, son muy buenas, tienen un gran potencial, pero hay unas situaciones que no están bien. Entonces es muy importante pensar en todo ese engranaje, en de manera holística, cómo podemos también entonces digamos, integrar toda una estrategia organizacional que esté orientada también en el desarrollo del talento humano de nuestras instituciones. Quien logra vincularse con el proyecto de vida de la persona obtiene su fidelidad. Entonces, muy importante, por ejemplo, en las organizaciones, hablemos de instituciones de educación superior, cuando ustedes o quien les habla recibe un apoyo para hacer un estudio de posgrado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, también, o cuando recibe un apoyo para hacer, digamos, ir a un congreso, una pasantía, diferentes eventos, ¿cierto? O se vincula con la persona en alguna calamidad, en alguna situación por la que ha pasado. Entonces, quien logra vincularse con el proyecto de vida de la persona obtiene su fidelidad. Quien obtiene la fidelidad del público ha ganado un promotor potencial de sus bienes y servicios. De ahí importante esta otra variable que me quise compartir con ustedes hoy, porque no es meramente pensar siempre en la oferta que tenemos nosotros para el público en general, pero mi talento, esos clientes internos, ese capital humano, también llamado hoy día socios estratégicos, merecen esa atención, merecen esas compensaciones y de ahí pues que se convierten en socios estratégicos porque la unión de todos hace posible que esa organización pues fluya, sea exitosa, sea rentable. En conclusión, podemos entonces estar hablando de la importancia que tiene ese liderazgo de las organizaciones, ese liderazgo transformacional, también ese liderazgo que tiene la posibilidad de ser consciente, ese liderazgo disruptivo, es decir, capacidad de cambio, capacidad de innovación, capacidad de creatividad, todas esas competencias, pero sobre todo no abandonarse de lo humano. Esa es la invitación importante, es decir, la parte humana dentro de las organizaciones, pues es importante como en todas las relaciones que tenemos en el día a día. Entonces, importante que estemos pensando en algo como esto. Es decir, ¿cómo soy como líder? Un pequeño test. ¿Cómo soy como líder? ¿Qué piensan las personas sobre mi liderazgo? ¿Qué huellas estoy dejando en la organización en la que estoy siendo líder? Porque es muy bueno cuando uno se encuentra con alguien y le dice, oh, recuerdo tanto a este jefe, recuerdo tanto a este líder, pero también se encuentra uno con personas que dicen, no, esa organización es muy buena, pero tiene unos jefes, tiene un liderazgo, tiene digamos, unos supervisores, tiene unos jefes que definitivamente no le están apuntando al desarrollo de las personas, solamente les interesa, digamos, la rentabilidad, es decir, meramente están concentrados en, digamos, proveer servicios o productos, pero no están también interesados en ese foco importante que es la responsabilidad social empresarial. Recuerden, cada uno podemos recordar, decisiones pequeñas, acciones pequeñas que se realizan en las organizaciones, pues inciden de manera enorme, gigantesco en esas personas, en nosotros, cuando estamos en las organizaciones. Parecieran ser sencillas, muy simples, pero son muy significativas. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante entonces que miremos qué huellas estamos dejando. ¿Cuál es mi huella? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Cómo me observan? ¿Qué piensan de mi trabajo? Y entonces, en ese orden de ideas, podríamos antes de preguntas,
estar diciendo, ah, bueno, efectivamente me ocupo dentro de mi organización a trabajar por ello. O bueno, también podríamos estar pensando, efectivamente, en mi organización en la que yo estoy, esas dimensiones del clima organizacional son muy importantes. Colaboración, compensaciones, comunicación, orientación al público, la condición de trabajo, carrera, satisfacción en el trabajo, formación, esa parte de formación permanente que se hace en las organizaciones también es importante porque cualifica al profesional, le aporta al desarrollo de la persona y pues también tenemos a un talento humano actualizado que pues también eso le va a, digamos, a mejorar su nivel de autoestima, de autoconcepto y lo cualifica para que le aporte más a su organización. Y claro, también esas compensaciones, como las mencioné ahora, no meramente compensaciones en especie, sino que también hay un sinnúmero de formas de manejar ese salario emocional, esas compensaciones en las organizaciones que definitivamente pues van a revertir, van a ser muy importantes en el momento de que le estamos agregando valor a mi organización y ese valor que le agrego a mi organización definitivamente pues va a estar reflejado en la productividad y productividad es igual a rentabilidad y que esa rentabilidad no sea meramente en cifras, números, dólares o pesos u otras monedas, sino que sea también una rentabilidad en el desarrollo de las personas en las organizaciones, personas felices, organizaciones más sanas, organizaciones más productivas. Muchas gracias. Voy entonces a este espacio de preguntas y respuestas. Le doy la palabra al señor moderador, al doctor Santiago. Muchas gracias, mi querido doctor, mi querido amigo. Y aquí tenemos muchas preguntas, muchos comentarios y realmente el tema es bastante interesante. Y me quedó sonando mucho algo que usted dijo. ¿Cómo quiero yo que me recuerden? ¿Cómo quiero yo que me recuerden? ¿Cómo quiero que se refieran a mí dentro de 10, 15 o 20 años y lo llevo al campo de la educación? Los profesores que digan, yo como profesor, que diga un estudiante que ahora tiene 20, 22 años de la universidad, cuando tenga 40, 50 y diga, yo me acuerdo de ese profesor, de ese Santiago, qué persona tan fastidiosa, tan no me lo aguantaba, o que digan, qué persona tan maravillosa, ¿cómo quiero yo que me recuerden? ¿Qué estoy sembrando yo para futuro? ¿Ya? Es Excelente. muy, yo creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Qué huella queremos nosotros dejar en la gente que nos rodea, nuestros colaboradores o nuestros estudiantes? Hay Qué varias bueno que le... preguntas. Sí, Sí, adelante. dígame. No, no, por favor. No, Qué no. bueno que les quedó sonando esa frase porque definitivamente es una invitación a la autorreflexión y permitirnos autorreflexionar o autoevaluarnos, pues también nos permite hacer cambios y lo podemos hacer, porque nuestros comportamientos, pues hay algo muy importante, la inteligencia emocional es maleable, es decir, podemos hacer esas transformaciones. Adelante, Muy estimado bien. amigo doctor Santiago. Y aquí usted acaba de mencionar una palabra que me da pie a una pregunta que nos hace Octavio Páez de Cojedes, de Venezuela. Pregunta, ¿la inteligencia emocional es diferente a la inteligencia ejecutiva? Amigo La in- Octavio, un cordial saludo. La inteligencia ejecutiva está más relacionada con la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar diferentes tareas muy específicas como orientación a la tarea, pero eso no garantiza que el hacer, digamos, que esa tarea, cumplir con esa actividad, cumplir con esa misión que nos han encomendado, pues esté relacionada con inteligencia emocional. Digamos que la parte ejecutiva es la acción y la inteligencia emocional es cómo me comporto haciendo X tarea, X actividad. Sí, sí, muy bien, muy bien. Esa es como esa diferencia. Cuando hablamos de la Sí. inteligencia emocional, es como reacciono yo frente a los hechos que me rodean. Y la ejecutiva, si la entendí bien, doctor, es como ejecuto, cómo planeo, cómo organizo yo las acciones para poderlas desarrollar.
Sí, señor, tiene más que ver con la planeación y la organización. Muy bien, ambas muy importantes para ser un buen Claro, profesor o ser un buen líder, pero ¿cuál de las dos era más importante? Esa pregunta la hago yo. ¿Cuál, por ejemplo, usted, doctor Uriel, que trabaja como consultor y en selección, qué sí. prima para usted cuando va a seleccionar a un profesor, a un educador o a un directivo en una organización? Sí. ¿La parte de la inteligencia emocional o la parte de la inteligencia ejecutiva? ¿Cuál prima para usted? La inteligencia emocional para mí es clave. Yo puedo, digamos que cuando encuentro que hay una dificultad, digamos, en la planeación, en la organización, en la ejecución, podría adelantar un plan de entrenamiento, ¿cierto? A no ser, digamos, que de pronto, pues ya hayan unas condiciones a nivel neurológico que no permita hacerlo. Pero digamos que si esa posibilidad en competencias funcionales no se da en el momento del proceso de selección, las empresas optan y siempre le dicen a uno, por favor, envíenme la persona, yo sé que si no sabe bien o no planea bien o no tiene, pues aquí lo entrenamos, pero por favor me lo envía buena persona. Y cuando le dicen a uno buena persona, le están diciendo es que se comporte bien, que tenga capacidad de control emocional, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de liderazgo si lo requiere para ese cargo, capacidad de relaciones interpersonales, en fin, todo ello es decir que para las organizaciones hoy día es más complejo formar en competencias blandas, en skill soft o en inteligencia emocional. De ahí que por eso hay diferentes empresas e instituciones, inclusive de educación, en escuelas, colegios y universidades, y también las empresas que están haciendo programas de alfabetización emocional, desarrollo de inteligencia emocional, porque esto le va a permitir inclusive poder organizar las tareas, hacer planeación, hacer organización de una manera más asertiva, desarrollando capacidades para trabajar en equipo, capacidades para comunicarse con el otro de manera adecuada, en fin, a nivel organizacional, en todos los procesos que realizo a diario, personalmente, es muy importante esa inteligencia emocional porque es clave de éxito. Con relación a Ujú. las competencias ejecutivas o competencias funcionales o también competencias organizacionales ya específicas, pues se pueden hacer planes de entrenamiento, inducción y reinducción para potencializarlas. Es más demorado ese desarrollo de competencias blandas. Muy bien, doctor. Por acá nos preguntan desde Bolivia. ¿Cómo podemos desarrollar la... Ah, se me pasó. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes del nivel secundario? Excelente. Es muy importante, inclusive, ¿quién pregunta? Yo aquí no puedo ver el nombre. De Bolivia, no, yo no puso el nombre, pero... Dice solo de Bolivia, listo. Entonces, en ese caso, inclusive le recomiendo que se lea el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Inclusive allí plantea un ejercicio muy interesante en alfabetización emocional. En unas aulas de clase instalaron unos semáforos. Entonces, cuando la persona estaba en ese momento de rabia, de enojo, entonces lo entrenaban, vea, mire ese momento en el que usted está, en ese momento rojo, ¿cierto? De alerta. Ahorita empiece a pensar, a racionalizar esa emoción y vaya bajando al otro color. Ahora piense cómo va a solucionar, cuáles son las personas que están allí, qué haría usted, qué haría la otra persona para solucionar ese problema y ahorita empecemos a dar soluciones. Es un trabajo arduo porque no se logra de un momento a otro, porque de hecho por eso se llama inteligencia, porque hay que trabajar constantemente para que ya se genere en un hábito, ¿cierto? Y sea parte de nuestra inteligencia emocional. También se empieza en todos los procesos de formación y de capacitación que tienen que ver con lo humano. Es muy importante darle espacio al desarrollo de los valores, de las relaciones con el otro. Mire, pasa algo que de pronto observé en algunas instituciones, inclusive cuando estaba en un colegio. Uno decía, por favor, permiso para ir a tal parte. Espere qué materia le corresponde. Ah, tiene una ética. Ah, bueno, vaya. Pero si tenía, digamos, matemática, no podía. Entonces, todas son importantes. No significa que una y la otra no, sino que le debemos dar la misma importancia a los procesos de formación, a estas áreas humanas,
también es muy importante el ejemplo, es decir, cómo como docente manejo las problemáticas a nivel institucional, qué competencias tengo en desarrollo de inteligencia emocional. Y para eso empiece con sus alumnos a hacer lo que nos propone Daniel Goleman en su libro. Empezamos con los niveles, es decir, autoconciencia, identificar, poder identificar mis emociones, ¿cierto? Conocerlas. Vamos a la autorregulación, al autocontrol, es decir, identifico mis emociones, pero también desarrollo la capacidad para regular esas emociones, para racionalizarlas, es decir, para conectar el cerebro límbico con el neocortés pensante, que en ese tema sí que también es experto mi amigo el doctor Santiago. En ese momento, entonces, autorregulo las emociones, es decir, como dice Daniel Goleman, cuando no tenemos esa capacidad, pasa algo que es secuestro emocional, y es donde decimos, uy, pero ¿por qué hice esto? La embarré, metí las patas. Entonces, autoconciencia, autorregulación, viene la empatía, es decir, es importante sentir al otro, conocer las emociones, identificar las emociones del otro para poder también saber cómo trabajar con el otro. En algunas partes dice ponerse en los zapatos del otro, pero yo digo más bien póngase al lado del otro, póngase al frente del otro y empiece a generar ese diálogo. También hablamos de las relaciones interpersonales, importante o inteligencia social. También ese es otro nivel, empezar a trabajar en ese desarrollo de capacidades de relaciones interpersonales y viene otro que es la capacidad, digamos, la automotivación que tiene relación con el optimismo. Entonces, hay muchas formas de hacer alfabetización emocional. El ejemplo, con tareas lúdicas, prácticas, inclusive ya desarrollan aplicaciones especiales para ello, para que las personas entonces también se vayan conectando con esas formas de autorregularse, poder controlar las emociones y poder, digamos, disminuir inclusive los problemas, los conflictos en las instituciones. Muy bien, doctor. Por acá nos hacen una pregunta que podría responderse sí o no, pero usted nos la puede ampliar un poco más. Ya tenemos poco tiempo, o sea que más concreto, porque es que hay muchas preguntas. Ojalá pudiéramos hacerlo. Dicen por acá, ¿la inteligencia emocional se aplica solo cuando hay conflictos? Efectivamente, no. Entonces, Efectivamente, no. entonces, la inteligencia emocional está en todas partes, solo que cuando nosotros desarrollamos inteligencia emocional, pues tenemos mayor habilidades para relacionarnos, ¿cierto? Para trabajar con otros. La inteligencia emocional está en todo, en el estilo de liderazgo, en la forma que hago mi tarea, en la forma que trabajo con el otro. Está la inteligencia emocional, es la capacidad que tengo para identificar, administrar las emociones propias y ajenas. Ujú. Creo que más Gracias. concreto. Sí, sí, no, está muy concreto, está muy bien así. Sí. Porque es que hay otra pregunta que estaba leyéndola acá para tratar como de decirla. Es importante, qué importante es que las instituciones educativas y los educandos puedan cumplir con plazos y compromisos para cumplir con plazos establecidos, con metas en plazos establecidos. Ya, la entiendo como que qué tan importante es que las instituciones llevar a los estudiantes a que cumplan con plazos, que cumplan metas, que cumplan con sus responsabilidades. Es lo que entiendo que pregunta. Claro, es muy importante, sobre todo, digamos que generar motivación. Es decir, esos intereses particulares, esos intereses individuales. Ojalá tuviéramos la posibilidad de conocer más a nuestros estudiantes o nuestros educandos y poder individualizar muchos procesos de aprendizaje. Pero en este caso es muy importante, inclusive cuando se tiene esa capacidad de poder, digamos, aplazar, trasladar, proponer, digamos, hacer esa organización posterior, pues me recuerda aquí un ejercicio que se hizo, pero es un experimento interesante de los malvadiscos, pero es largo, pero lo que en sí concluye es que las personas que tienen esa capacidad también para, digamos, de alguna manera, toma de decisiones, también tienen pues unos niveles de inteligencia emocional altos, es decir, que
podemos dar espera, podemos hacer planeación y podemos ir logrando nuestros proyectos en el día a día. Porque hoy día nos encontramos que la mayoría de los jóvenes o adolescentes quieren las cosas ya, inmediatas, que se den para ahora. Y entonces se olvidan de que también es importante pues llevar, hacer un paso a paso, hacer una programación, tener un plan para ir alcanzando esas metas que se han propuesto. Entonces es muy importante porque finalmente también le damos sentido a esos intereses y a esas motivaciones particulares. Muy interesante eso que usted dice. Nosotros como educadores, como profesores, ya sea de colegio, de escuela, de bachillerato, de universidad, tenemos una responsabilidad muy grande. Como decíamos anteriormente, no somos los que educamos en valores, pero sí ayudamos a esa educación en valores y sobre todo a la gratificación. ¿Qué tan importante es que los chicos, los adolescentes, aprendan a postergar la gratificación? Que todo lo que hagan no les dé un placer inmediato. Cuando se ha encontrado en algunos estudios que cuando los chicos se acostumbran a tener una gratificación inmediata, son más propensos, por ejemplo, al consumo de drogas cuando son adolescentes Sí, o adultos, ya porque buscan exacto. una satisfacción inmediata. Entonces es importante Ujú. inculcarles la norma, enseñarles a cumplir metas. No estamos en la moda ahora de que al niño hay que decirle que sí a todo, que tan lindo, que pobrecito, no. Hay que trabajarle metas, hay que trabajarle exigencia y hay que enseñarle a postergar gratificaciones para poder tener adultos responsables y cumplidores de sus deberes, ¿no? Es bien importante Así eso. es. Muy bien. Una última pregunta que nos hacen por acá, nos la Sí, hace señor. Luz. 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 Luz pregunta, ¿qué sugiere para generar un clima organizacional que favorezca al talento humano que colabora en instituciones de educación superior? Muy bien. Que en eso nos podemos remitir a las dimensiones, ¿cierto? Importante que, digamos, el talento humano en las instituciones de educación superior, pues sientan que hay una colaboración. Voy a devolver a la diapositiva donde tengo las dimensiones. Importante que podamos nosotros aplicar esto, es decir, que sientan que hay colaboración, que hay una comunicación adecuada, que se tienen unas condiciones de trabajo adecuados, planes de carrera, satisfacción en el trabajo, oportunidades de formación y capacitación, que también haya una orientación al público, es decir, que también acompañen esos proyectos de vida que tienen las personas, porque normalmente estamos en instituciones que solamente pasamos por ahí, pero sin pena ni gloria, pero en cambio hay otras instituciones que se encargan también, con la palabra clave hoy, de dejar huellas en nosotros y que hacen parte de esos logros que tenemos, que hacen parte de nuestra vida. Y esas compensaciones, todas estas dimensiones son muy importantes y harán posible un mejor clima organizacional en las instituciones educativas y en cualquier tipo de organización. Acá hay una pregunta, doctor, que si me la hacen a mí, no la podría responder, pero por eso se la voy a hacer a usted. Sí. Preguntan, ¿qué hacer para que los rectores de las instituciones educativas vean y hagan a los administrativos parte de la comunidad educativa? Muy importante. Esto lo podría englobar en una sola palabra, es decir, que entendamos la institución de educación superior como una academia, es decir, una comunidad. Y en ese orden de ideas, pues se debe generar una estrategia organizacional que le apunte a que sea entendida una institución educativa como una academia, donde todos, pues mire, se llama comunidad educativa, hacemos parte de esa estrategia que es educación. Entonces, pensaría que faltaría dentro de ese diseño y esa estrategia organizacional, pues ese punto, es decir, también procesos integradores, es decir, cómo articular lo administrativo también con lo académico y en diferentes actividades, pero ahí a que invito, esa es la creatividad, esa que los rectores, por ejemplo, con su equipo de trabajo, pues también estén inmersos en esos procesos de formación y capacitación académicos de la academia, porque normalmente los encontramos en momentos claves, es decir, en los momentos, por ejemplo, de acreditación de un programa, y luego ya se desaparecen. Lo ideal es que estén empapados no solamente ese día, sino que estén articulados, es decir,
que sea un engranaje y que se entienda como comunidad educativa, es decir, como una academia, una comunidad académica. En ese orden de ideas, la invitación es para que pensemos también nosotros cómo podríamos estar integrando estas otras personas de la organización, de la institución educativa, porque a veces también somos nosotros los que los dejamos a un lado. Entonces, también cómo vincularlos, cómo hacer una articulación del currículo, en fin, hay mucho por hacer, pero a esto yo siempre le digo, hay que hacer uso desmedido de la creatividad. Muy bien, tener más que rectores, vicerrectores, decanos, tener líderes. Como lo decía usted, Líderes, exacto. como lo decía usted al principio, a veces el solo título, el solo cargo no te da las competencias para manejar o llevar un equipo de trabajo al éxito. Hay que tener esas Excelente. competencias de liderazgo. Entonces, mis señores rectores, vicerrectores, directores, decanos, profesores, todos a desarrollar esa competencia de liderazgo, a ser cada vez más efectivos, más eficientes y a pensar cómo quiero que me recuerden dentro de 10 o 15 años. Doctor Uriel, muchísimas gracias por su compañía, por sus aportes, por compartirnos sus avances de su estudio doctoral y por compartirnos también sus avances de la investigación que adelantan con la Corporación Universitaria Americana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo un honor para mí poder compartir con ustedes. Un abrazo y muchos éxitos. Muy bien. Y ahora nos preparamos porque vamos a viajar hacia el sur de América, hacia el sur y vamos a viajar hacia Argentina. En 15 minutos, exactamente en 16 minutos y medio, nos vamos a encontrar con la doctora Cecilia Frontera desde Argentina. Nuestra amiga, la CEO de Educadores Transmediáticos, nos va a hablar sobre infoxicación docente. Infoxicación docente, el mal emergente del siglo XXI. No quiero despedirme todavía sin agradecerle a los coorganizadores de este quinto simposio mundial Emoción y Desempeño Docente, la Corporación Universitaria Americana de Colombia y Educadores Transmediáticos de Argentina. Agradecerle a Smart Technology que nos ha estado apoyando durante todo este proceso, a Mixture Digital Performance que nos ha ayudado con la difusión y con el diseño de los e-cards. Agradecerle a Talento Humano Emprendedor que nos ha apoyado desde la parte tecnológica y de difusión. En fin, hay un gran equipo detrás de cámaras haciéndole llegar a ustedes esta información. Nos despedimos, nos vemos ahora, no se vayan, levántense, hagan pereza, estírense, tómense un café, algo, y nos vemos exactamente en 16 minutos para escuchar a la doctora Cecilia Frontera.